Bienvenidos a un nuevo video del curso. En esta ocasión realizaremos un ejercicio práctico de regresión logística. En este ejercicio vamos a modelar la probabilidad de lluvia con el objetivo de analizar la relación entre la variable de respuesta, que en este caso es binaria, y cuatro variables predictoras: la presión atmosférica, la humedad relativa, la temperatura ambiente y la presencia de lluvia el día anterior. A partir de un conjunto de datos diarios de una estación meteorológica, primero ajustaremos el modelo logístico. Segundo, veremos cómo interpretar los coeficientes y realizar las pruebas de significancia individual. Y finalmente, estimaremos intervalos de confianza para la probabilidad de lluvia de nuevos datos. Ahora que hemos ajustado el modelo logístico, analicemos los resultados que hemos obtenido. En la primera columna, resaltada en rojo, podemos observar los valores estimados de los coeficientes. Por ejemplo, la humedad relativa muestra un coeficiente de 0.04 positivo, lo que sugiere que una mayor humedad relativa incrementa la probabilidad de lluvia, o en otras palabras, que un aumento de humedad en una unidad aumenta los log odds de lluvia en 0.04. En la siguiente columna tenemos el error estándar estimado de cada uno de los coeficientes. Estos son una medida de cuán preciso es el estimador. Por ejemplo, un error estándar pequeño sugiere que el estimador es confiable y está bien determinado, mientras que un error estándar grande indica más incertidumbre sobre la estimación. Esta nueva columna nos da los valores de la prueba de significancia individual para cada coeficiente, también llamada prueba Wald, la cual desarrollaremos más adelante paso a paso. Finalmente tenemos los p-values asociados a cada coeficiente, los cuales indican la significancia estadística de cada uno. Observamos que todos ellos en la salida del modelo tienen un p-value menor al 5% de significancia, lo que indica que cada variable tiene un efecto significativo sobre la probabilidad de lluvia. Ahora continuaremos con la interpretación de la variable presión atmosférica. El modelo estima un valor de 0.025 para este predictor, acompañado de un error estándar bastante pequeño de 0.007, lo cual nos conduce a un estadístico Z de 3.595 y un p-value bastante pequeño, menor al 5% de significancia, lo que indica que la presión atmosférica tiene un efecto significativo sobre la ocurrencia de lluvia. Ahora bien, ¿qué significa exactamente ese coeficiente? En el contexto de la regresión logística, todos los coeficientes se interpretan en la escala de los log odds. Esto quiere decir que un incremento de una unidad en la presión atmosférica aumenta los log odds de lluvia en 0.025, manteniendo constantes las otras variables del modelo. Dado que este coeficiente es positivo, implica que a medida que aumenta la presión atmosférica, los log odds de que ocurra lluvia también incrementan, y en consecuencia, después de aplicar la función logística, la probabilidad de lluvia se ve aumentada. Para continuar con nuestro análisis, ahora realizaremos una prueba Wald de significancia individual. Recuerden que, como en toda prueba estadística, primero debemos plantear las hipótesis, luego calcular el estadístico de prueba, para poder definir la región de rechazo y finalmente concluir respecto a la significancia del parámetro. La prueba Wald evalúa si el efecto de cada variable del modelo es suficientemente grande en relación con su incertidumbre, como para decir que ese efecto no es producto del azar. De este modo, lo primero que hacemos en la prueba de significancia individual es plantear las hipótesis. En la hipótesis nula, igualamos el beta de presión atmosférica a 0 y en la hipótesis alterna lo ponemos como diferente de 0. Continuamos con el cálculo del estadístico de prueba, que es el cociente entre el valor estimado del coeficiente y su error estándar. Para finalizar, calculamos el valor del estadístico crítico, que para una significancia del 5% es igual a 1.96. De este modo, comparamos el valor absoluto del estadístico de prueba y dado que es mayor al valor del estadístico crítico, entonces rechazamos la hipótesis nula y nuestro coeficiente es estadísticamente significativo. Así hemos llegado al último literal de este ejercicio, en el que estimaremos intervalos de confianza para combinaciones lineales de valores particulares.
Como debemos calcular intervalos de confianza, debemos tener en cuenta que para pasar de una escala logit a una de probabilidad debemos emplear la función logística. A modo de cierre, tengamos en cuenta que un intervalo estrecho indica alta precisión en la estimación, mientras que uno amplio sugiere mayor incertidumbre. Además, si el intervalo de un coeficiente no incluye el cero, entonces el predictor es considerado estadísticamente significativo. Por otro lado, sabemos que al transformar el intervalo de confianza de log odds a probabilidades, empleamos la función logística. Esto es crucial para poder comunicar los resultados de manera interpretable. Antes de finalizar nuestro ejercicio, veremos cómo realizarlo en R. En R, lo primero que hacemos es cargar los datos para luego ajustar el modelo. Con ello, empleamos la función summary para ver la salida del modelo en la consola. Y podemos ver que son los resultados que teníamos en la presentación. Ahora podemos calcular el estadístico de prueba WALT para la prueba de significancia individual de la variable presión atmosférica. Lo primero que hacemos es obtener tanto el coeficiente como el error estándar que se obtuvieron en el resumen del modelo. Procedemos a calcular el estadístico de prueba y finalmente el p-value. De este modo podemos observar en la consola los resultados del estadístico de prueba 3.59 y el p-value 0.0003. Estos valores son los mismos que nos arrojaba anteriormente el resumen del modelo, 3.595 y 0.0003. Finalmente vamos a calcular los intervalos de confianza. Para ello, lo primero que debemos hacer es crear un data frame con los valores particulares para cada observación. Luego, empleamos la función predict para calcular las probabilidades de las nuevas observaciones. Con esa función predict obtenemos tanto las probabilidades como los errores estándar. Calculamos luego el estadístico crítico de 1.96 para un alfa del 5%. Procedemos a hallar los límites inferiores y superiores de cada una de las probabilidades y así finalmente podemos obtener los resultados, que son los mismos que podíamos observar en la presentación. De este modo damos por terminado el ejercicio práctico.